Hoy tenemos un tema apasionante y con tintes de misterio, política y poder. Hoy hablaremos de una de las figuras más poderosas de la historia, pero esta vez desde una perspectiva muy diferente. ¿El Papa? Sí, ese hombre con la capa blanca, el anillo de oro y la capacidad de mover montañas con su palabra. Pero, ¿de verdad se le otorgó ese poder divino? ¿O estamos ante un personaje que juega el más grande de los juegos políticos? Antes de entrar en detalles, recuerda darle un buen like al vídeo, suscribirte si no lo has hecho aún y déjanos un comentario con tu opinión. Esto nos ayuda a seguir creando más contenido intrigante como este. Y ahora, sin más preámbulos, entremos de lleno en el corazón del misterio del Papa. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás de esta figura tan venerada y temida? La figura papal, un líder espiritual o un hombre de Estado. La figura del Papa es, sin duda, una de las más conocidas y veneradas en todo el mundo. Sin embargo, la historia detrás de este cargo no es tan sencilla como parece. Lo que muchos consideran una figura de autoridad divina, a lo largo de los siglos se ha consolidado también como un personaje de poder político, de influencia mundial, capaz de definir destinos y cambiar el rumbo de la historia. Muchos pensarán que el Papa es simplemente el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, pero cuando analizamos su historia a fondo, descubrimos algo mucho más intrigante. El Papa no solo representa a Dios en la tierra, sino que también ha sido una pieza fundamental en el tablero político, con su propia agenda, sus propias estrategias y, sobre todo, con un poder que ha ido mucho más allá de la fe. El poder simbólico, el Papa y la monarquía celestial. Desde sus primeros días, la figura papal fue entendida como algo más que un simple líder religioso. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano, Roma no solo se veía como la capital de un imperio en decadencia, sino como un lugar cargado de simbolismo. La ciudad donde murieron los apóstoles Pedro y Pablo comenzó a ganar un poder moral y simbólico que, aunque en sus inicios no se tradujo en un poder político real, sentó las bases de lo que vendría. A medida que el cristianismo se fue consolidando como la religión oficial del imperio, los obispos de Roma comenzaron a ganar relevancia. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo IV que la figura del Papa adquirió el peso que conocemos hoy. En el Concilio de Nicea en el año 325 se establecieron los dogmas oficiales de la Iglesia y Roma, como la ciudad donde los apóstoles dieron su vida por la fe, se convirtió en el centro de todo este nuevo poder religioso. Pero aquí surge la primera pregunta: ¿fue este un don divino o más bien una estrategia política de los primeros líderes cristianos para consolidar el cristianismo como la religión dominante del Imperio Romano? Es interesante notar que aunque el Papa se presenta como la figura que guía las almas de los fieles hacia la salvación, su poder ha sido muchas veces utilizado como una herramienta para manipular el destino de las naciones. El Papa como protector de los imperios, Atila y la diplomacia papal. Uno de los episodios más intrigantes en la historia de la Iglesia fue la intervención del Papa León I en el año 452, cuando Atila el Huno marchaba hacia Roma. Atila, conocido como el azote de Dios, ya había arrasado todo a su paso, y Roma era su próximo objetivo. En un acto que pasó a la historia como un milagro o una táctica diplomática, el Papa León I se presentó ante Atila y lo persuadió de retirarse sin que derramara una sola gota de sangre. Pero, ¿realmente fue un milagro o simplemente un juego político de alto nivel? Alguien con el poder y la influencia de un papa que representa la autoridad divina tiene las herramientas para negociar con los más grandes de los imperios. Esta es una de las primeras muestras del poder político del Papa. Si bien en sus comienzos el Papa representaba una autoridad moral, con el tiempo se dio cuenta de que las palabras del líder cristiano podían ser tan efectivas como las armas en manos de los más grandes generales. Este episodio no solo demostró la capacidad de influencia del Papa, sino también cimentó la idea de que el Papa no era simplemente un líder religioso, sino un actor clave en la política internacional. A partir de este momento, la figura papal comenzó a ser vista como un protector de los imperios, alguien capaz de evitar la guerra y la destrucción, y por supuesto, alguien que podía ejercer presión para mantener el equilibrio del poder. El Sacro Imperio Romano Germánico, el Papa como creador de emperadores. El siglo VIII fue otro punto de inflexión para la figura del Papa. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un acto que no solo consolidó la supremacía de Roma, sino que también cimentó el papel del Papa como una pieza clave en la política europea. Esta coronación no fue simplemente un acto ceremonial, sino una declaración clara de poder.
Carlomagno, un líder militar formidable, se vio legitimado por el Papa, y a partir de ahí, la relación entre la Iglesia y el poder secular se fortaleció. Si querías ser un emperador en Europa, necesitabas la bendición papal, y esta dinámica continuó durante siglos, con los papas no solo actuando como líderes religiosos, sino también como los árbitros de los destinos políticos de Europa. El papado en la Edad Media, entre cruzados y excomuniones. A medida que avanzaban los siglos, el Papa se fue consolidando como el centro de la diplomacia europea, no solo dictando leyes religiosas, sino también organizando cruzadas y decidiendo quién vivía y quién moría. Durante las cruzadas, los papas no solo llamaron la guerra en nombre de Dios, sino que también usaron este poder para manipular y controlar a reyes y emperadores. En la Edad Media, el papa tenía una capacidad absolutamente única, y es que podía excomulgar a cualquier monarca que desafiara su autoridad. La excomunión, que en ese entonces era vista como una condena eterna, era una herramienta de poder político que permitía al papa controlar incluso a los gobernantes más poderosos. En muchos casos, los reyes se sometían a la voluntad del Papa para evitar caer en la excomunión, lo que les costaba tanto su legitimidad como el respeto de sus súbditos. Así, el Papa no solo ejercía un poder espiritual, sino también un control absoluto sobre los destinos de las naciones europeas. Los papas se convirtieron en monarcas que sin ejército, sin riquezas materiales, pero con el poder de la fe y la excomunión, movían las piezas del tablero europeo. El Papa en la modernidad, infalibilidad y el Vaticano como Estado soberano. Llegamos al siglo XIX, un periodo que transformó por completo el papado. En 1870, durante el Concilio Vaticano I, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la infalibilidad papal, lo que significó un gran paso para consolidar la autoridad papal. Este dogma declaró que el Papa, al hablar ex cátedra, es infalible y no puede cometer errores en cuestiones de fe y moral. El Papa hoy, un líder espiritual, un jefe de Estado global. Hoy, el Papa sigue siendo una de las figuras más poderosas del mundo. Su influencia no solo afecta a los católicos, sino que también es una de las voces más escuchadas en la diplomacia internacional. Su palabra tiene un peso tremendo y su capacidad para influir en decisiones globales es innegable. Pero aquí surge la pregunta, ¿realmente el Papa sigue siendo un líder espiritual guiado por Dios? ¿O es simplemente un hombre de poder que usa la religión como herramienta para controlar y dirigir los destinos de millones de personas? La figura papal ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, y aunque su autoridad sigue siendo enorme, algunos empiezan a cuestionar el verdadero origen de su poder. El Papa, desde sus humildes comienzos como discípulo de Jesús hasta su consolidación como líder de la Iglesia y jefe de Estado, ha sido una figura clave en la historia de la humanidad. Su poder, aunque revestido de espiritualidad, ha sido en muchos casos un juego de ajedrez político, un poder que ha influido en la historia de Europa y del mundo entero, con una agenda propia que a menudo ha trascendido la fe para convertirse en un instrumento de control político. ¿Y tú cómo lo ves? Te quiero leer a través de los comentarios. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Deja un gran like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta absolutamente nada hacerlo y créeme, a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo, porque sí, seguiremos hablando del Papa, la Iglesia, el ser o no ser jefe de un Estado y los movimientos geopolíticos que han llevado a cabo los papas a lo largo de la historia. Sé que es un tema que te va a encantar, así que lo dicho, activa la campanita de las notificaciones y no te lo pierdas. ¿Es realmente un líder espiritual o está jugando un juego político de proporciones épicas? Lo resolveremos en próximos vídeos, pero lo dicho, quiero saber tu opinión. Te leo. Gracias de corazón por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.